comenzamos este programa, Ponte en Acción, con menos tiempo de lo habitual, saludando a nuestro primer invitado, que es Federico Bataner, es responsable de renta variable española de la gestora Atrea Asset Management. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Encantado, además de tenerte aquí en el set de Negocios Televisión. Encantado. Bueno, como llevamos algún tiempo, antes de empezar el programa nos ha dado tiempo un poco pues, a ver cuál es la dinámica, ¿no?, en una televisión que está ahora mismo tan pendiente de ese discurso que ha pronunciado el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pero por supuesto estamos ahora mismo muy pendientes también de todo lo que sucede en los mercados, con la política monetaria, con la inflación. Se podría decir que el patio anda de nuevo algo más revuelto que otras semanas, por eso, por el riesgo monetario y el riesgo geopolítico. Estas noticias y estos discursos un poco expansionistas, soberanistas, bueno, pues no calman a la comunidad inversora y da pues inquietud. Vamos a ver un poco esta retirada de Rusia del pacto, un poco cómo se traduce, y vamos a ver un poco los movimientos del resto de actores, ¿no? Aquí hay otras potencias que tienen mucho que hacer, como China, y bueno, yo creo que esto inquieta bastante. ¿Tiene sentido que las bolsas y el IBEX 35 en concreto puedan seguir subiendo si cada vez tenemos más asumido que habrá que seguir subiendo los tipos tanto en Europa como en Estados Unidos para meter en vereda la inflación? Miren, Fernando, lo más importante en las bolsas es la valoración de las compañías. En ese entorno macroeconómico y con esa tensión de subida de tipos de interés, es importante saber estas compañías, en su perspectiva de venta y de márgenes, qué es lo que esperan. Dependiendo en qué sector, pues obviamente pues, tiene una valoración más exigente o menor. En general, las compañías en España, por hacer una referencia, siguen estando, desde mi punto de vista, muy por debajo de su fair value, de su valor real. Ahora mismo, con este entorno, pues obviamente se exige más a estas compañías, más retorno, se les exige que los ratios sean mucho más consistentes, que nos den una visión más clara de mejora de ventas, de fortalecimiento un poco de los ratios y es importante que estas compañías en este entorno pues no tengan una deuda elevada, ¿no? Esa deuda neta afecta a los EBITDAs de las compañías y obviamente a sus valoraciones. Bueno, nosotros estamos viendo que todavía las valoraciones le hemos dado muchas vueltas. En el 2022 y a principios del 23 hemos visto una recuperación muy sólida de algunos valores, ¿no? Yo sigo viendo que bueno, pues las compañías están por debajo de su valor. Por lo tanto, podemos ver todavía algo mejor en la cotización. Posiblemente tengamos que seguir dándole vueltas a esas valoraciones. Pienso un poquito en alto que esas valoraciones se han realizado en base o en función a unas expectativas de inflación a la baja e incluso de bajadas de tipos de interés para este año 2023, pero eso también podría cambiar. Al principio yo del programa comentaba también un poco lo que le chivó al oído a un gestor hace unos días, el número 2 del Banco Central Europeo. Ellos están como muy convencidos de que vamos a volver a ver un repunte inflacionista después de la primavera. Es un temor que desde luego afectaría mucho y sería pues un temor importante en cuanto al devenir de este ejercicio del 2023. En general hay una complacencia de que esta inflación está contenida o al menos no va a salir más disparada de lo que está. Si fuera lo contrario, como usted transmite, que en un momento dado pues se dispara todavía más la inflación a partir de un determinado momento del año, pues tendríamos que volver a mirar sin lugar a duda, porque obviamente habría una tensión mayor en los tipos de interés y obviamente pues las compañías tendrían que pasar ese precio, esa subida de tipos o de inflación a los consumidores. Y lo mismo esto podría estropear un poco el crecimiento o la previsión de crecimiento a futuro. Esto sería un factor muy importante, sin lugar a duda. Hablemos de empresas y de sectores, que es donde ustedes, los gestores, también se sienten realmente cómodos. Por ejemplo, ayer entró en vigor el nuevo impuesto al sector eléctrico y al sector financiero por parte del Gobierno de España. Un impuesto que han recurrido tanto las eléctricas como las entidades financieras. Hace daño, se nota. ¿Dónde puede acabar todo este pulso que mantiene el Gobierno con estos dos sectores? Mira, en general el sector financiero, con la subida de tipos de interés, se ha visto mucho más reforzado. Les ha permitido de alguna forma esa subida de tipos de interés, tener mejores márgenes y, digamos, controlar mejor pues, los impagos o el posible impago que pueden tener de los créditos y demás. Mire, hay un
Esta subida de tipos de interés les va a beneficiar claramente en los balances, especialmente en aquellos que están, yo creo en el área, por ejemplo, en España les ha beneficiado claramente. Y yo creo que este impuesto, hombre, lo han recurrido, obviamente, lo han considerado injusto, pero yo creo que este impuesto es un poco también, bueno, pues es una medida política en la cual nosotros, obviamente, lo vemos, no participamos, pero creemos que de alguna forma, bueno, pues puede rebajar un poco los márgenes al sector en sí, no solamente a la parte de eléctricas, sino también a la parte financiera. En general, las eléctricas también han tenido, digamos, unos beneficios esperados muy por encima de lo que ellos pensaban y, lógicamente, esto les ha beneficiado claramente, ¿no? Hemos visto los últimos, estaba pensando en Repsol o en Iberdrola, bueno, pues se ven claramente beneficiados por cómo les ha ido, digamos, esta explosión de precios de materias primas, ¿no? De alguna forma, bueno, pues nosotros no consideramos ni justo ni injusto, simplemente somos unos partícipes más que vemos como un actor que es el gobierno regula, opera y exige un impuesto, y nosotros lo que tenemos que ver en la valoración es cuánto les afecta. Nosotros creemos que tanto en la subida de tipos de interés como en los precios de energía como están ahora mismo, yo creo que perfectamente el sector no se va a ver del todo afectado. Quizás algunas compañías o bancos un poco más, pero nosotros en general creemos que no. ¿Se sienten más atraídos en estos momentos entre Asset Management por las estrategias o los sectores o las empresas más cíclicas, o siguen un poco con ese punto de mantenerse a la defensiva por si las moscas? Pues le tengo que ser sincero, don Fernando. Este año la parte de cíclica pues nos ha venido muy bien y pensamos que sí, de alguna forma, si todo este embrollo geopolítico de alguna forma pues nos sigue tensionando, pues creemos que la parte cíclica puede ser un caballo o un sector muy importante de retorno de cara al 2023, sí. ¿Cómo se valora un sector cíclico? ¿También se miran los mismos ratios, el PER, el ratio rentabilidad-riesgo? Bueno, se le exige un poco más porque es cíclico y de alguna forma tenemos que ver si no sé, por ejemplo, el consumo de alguna forma, ¿no? Pues el consumo de estas, lo que tenemos que ver es muy bien ese ritmo de ventas, cómo va. No es lo mismo una tecnológica o un banco que un ejemplo de consumo de lujo, por ejemplo, ¿no? Louis Vuitton o compañías como, bueno, pues que están. La apertura de los mercados les beneficia. Ellos ven, de alguna forma, que su previsión de ventas va a estar muy favorecida por esta apertura y, obviamente, los márgenes les van a mejorar. Si hubiera inflación y tuvieran que traspasarlo, sería una de las medidas que les contrarresten un poco, ¿no? Entonces, en un ambiente como en un principio nosotros esperamos que va a ser una inflación contenida, en un principio, con tipos más o menos estables, no mucho más allá de donde están ahora mismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, o quizá más con algo más de recorrido en Europa, pues pensamos que estos sectores pueden operar bien y pueden obtener retornos muy importantes en este ejercicio y en el próximo. Discute mucho con sus colegas las rentabilidades esperadas. Usted, como alguien que lo que dirige es un departamento de renta variable, digo, si discute con los colegas de renta fija, ¿qué es lo que puede ofrecer rentabilidades? No quiero hablar de seguridad, por supuesto, en los mercados, pero ahora mismo parece como que es dar una patada a un balón parado, ¿no? Comprarte un bono o contratar un fondo garantizado. Es una discusión constante. Lo importante es tener claro el medio-largo plazo. Y lo importante es la valoración. Bueno, las valoraciones dependen si las compañías para nosotros son más estratégicas o tácticas. Las estratégicas permanecen más en la cartera. La táctica, digamos, bueno, pues aporta una rentabilidad y ya creemos que es suficiente. Pero sobre todo en las compañías estratégicas, que es un poco el caldo o, digamos, la esencia de nuestros fondos, le diría que más de un 80 o 85% de las compañías que tenemos son estratégicas, porque inciden de forma transversal en la economía y esto, obviamente, pues tiene un valor a medio o largo plazo. Y bueno, pues todos los compañeros intentamos ver desde puntos de vista distintos, estresamos las hojas de cálculo porque lo que exigimos es un mayor free cash flow, exigimos que la compañía haga o de alguna forma ponga más en valor lo que está haciendo, y cuando vemos eso entonces ya nos relajamos un poco más porque creemos que entonces la valoración es un poco la que nosotros predecimos o creemos que es, pero es muy importante esa valoración y en esa valoración es una función multivariable, influye obviamente el ambiente geopolítico, los tipos de interés, la inflación, influyen muchas variables a la cual nosotros cada uno intentamos acotar
y poner un límite para saber más o menos que esa valoración que estamos haciendo, si es estratégica o táctica, pues es la adecuada. Y volviendo al tema inicial, los tipos de interés del Banco Central Europeo, ahora más o menos el mercado calcula que el tipo de interés marginal en el caso de Europa podría estar entre el 3,5 y 3,75. ¿Qué sectores van a seguir siendo beneficiados por esta situación, además del sector financiero? Que todo el mundo yo creo que entendemos por qué. Pues mire, yo creo que los sectores que están más desapalancados con estos tipos operarán mejor y de alguna forma pues el hecho de tener caja y el hecho de no quemar esa caja y que esa caja generarla de forma recurrente, pues esto a esas compañías les vendrá muy bien. Nosotros, de alguna forma, le quiero decir que también mantenemos. Es decir, la cartera tiene unos componentes, lógicamente, pues más expuestos al mercado y que de alguna forma creemos que van a ser las compañías o los sectores que van a tirar más. Por eso, digamos que de alguna forma les exigimos un poco más de retorno, ¿no? Pero claro, tenemos utilities y eso es un poco más defensivo y tenemos algunas compañías que son un poco más, pues bueno, pues son grandes supermercados o de alguna forma que son más tranquilos y de alguna forma intentamos que la cartera esté equilibrada. Intentamos dar un retorno normalizado a lo largo de los años. El año 2022 ha sido muy difícil, pero creemos que hemos cogido compañías a precios realmente muy buenos, que en los próximos 3 y 5 años veremos retornos bastante buenos. ¿No ha incrementado sus niveles de liquidez en este mes y medio que llevamos de 2023? Mire, en el año 2022 hubo un momento en que el equipo decidió, bueno, digamos, de alguna forma nos preocupó la situación y le hablaría pues del periodo de septiembre-diciembre. Mantenemos una liquidez por encima del 7-8% de las carteras, en algunas como mucho un 10%, pero estamos con la caña puesta, sí. Federico Batania, responsable de renta variable de Ter Asset Management. Ojalá que en el futuro vengan muchos éxitos. Ha sido un gran placer. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con Hasta una próxima ocasión. Gracias.